Hola a todos, aquí Meijo Ferroviario. Saludos cordiales. Bienvenidos todos al podcast trenero número 8. Un espacio para las noticias, el análisis, la crítica, la historia y muchas cosas más. ¡Vamos! ¡Que nos vamos! Hola, ¿qué tal? Espero que estéis muy bien, que hayáis pasado una excelente semana y hoy que es lunes, pues que hayáis empezado muy bien, con buen pie, esta nueva que entra. Grafiteros a prisión. Que paguen, que limpien y por una seguridad de verdad. Hoy quiero empezar el podcast trenero con mi latiguillo más famoso, que se ha hecho muy popular en YouTube. Prefiero empezar diciendo la famosa frase porque, bueno, he ido a Miranda de Ebro estos últimos días y como habéis podido ver, la situación de Miranda de Ebro es realmente penosa. Es increíble. Aquello, como muy bien ha dicho un miembro de la comunidad en uno de los comentarios, Miranda de Ebro se ha convertido en la catedral del graffiti. Es realmente increíble y es penoso, penoso, penoso. Excepto el material de paso, los trenes Alvia, que van muy de paso por allí, el material basado allí, el Miranda de Ebro, las locomotoras de la serie 253, todo el material del depósito, las locomotoras prima, las unidades de la serie 470, las 440 ligeradas, todo el material que está basado en Miranda de Ebro ha sido acribillado literalmente por los grafiteros. Y a todo esto se le sumó el retraso del tren de media distancia en el que iba procedente de Valladolid. Una unidad 470 esperaba una unidad 449, por supuesto que la 470 con grafitis, como no, pero la cuestión es que el tren de media distancia, como dije en el vídeo, con 1 hora y 10 minutos de retraso. Hace cosa de unas cuantas semanas, en el mismo tren, porque era el mismo horario, esta vez con una unidad 449, pasó exactamente lo mismo, más de 1 hora de retraso a su paso por Valladolid. Se juntó los pintamonas, la mala tarde, porque una mala tarde, esto pasa hasta en las mejores familias. Una mala tarde de trenes la tiene cualquiera. Además que esto lo sabéis muchos de vosotros. Hay días que grabas o fotografías un montón de trenes y hay otros pues que hay poco y malo además. Pero bueno, esto es lo de menos, porque incluso de los días malos se aprenden. Se aprenden cosas, detalles, teniendo una actitud positiva. Todo en esta afición, en esta bendita afición, se aprende. Y como colofón final, pues el desastre del tren de media distancia, con más de 1 hora de retraso, y además es curioso, había a bordo un interventor que ni siquiera picaba los billetes. Yo no sé si había algún problema técnico, o qué pasó exactamente, o si hubo una avería en el tren, pero fue algo bastante caótico. Prefiero reírme por no llorar, porque la verdad es que fue todo bastante rocambolesco. Y la reflexión de siempre, ¿quién da la cara?
¿Quién da la cara ante el viajero? En Valladolid hubo una guardia de seguridad que fue la única que vino a decirnos que había un tren que iba con 1 hora de retraso y que podíamos ir al vestíbulo en vez de esperar en el andén. Y pregunto, ¿no hay nadie de Renfe que dé la cara? Tenemos que acostumbrarnos a quedarnos tirados de mala manera y tener que cambiar los billetes de vuelta, porque claro, queda cambiado todos los planes que tenemos los viajeros. Nos tenemos que acostumbrar a esta situación, a que nunca pase nada. Es realmente increíble. Si tenemos unos trenes acribillados por los grafiteros, trenes que ya van con 1 hora de retraso. Es que ya no hablamos de 10 minutos, 15 minutos. No, no, es que volvemos a la década de los 40 y a los años 50 de Maricastaña, donde los trenes iban con, con horas de retraso y, como me decían los más viejos del lugar, hasta con días de retraso, como pasaba en los años más duros del ferrocarril en el siglo XX. Tenemos que acostumbrarnos a esto. ¿Quién es el responsable de todo esto? ¿Quién es el responsable en las más altas esferas para que se tolere todo esto? Cada uno que extraiga sus conclusiones. Meditemos y adelante. Permitidme la broma, pero el ferrocarril ha pasado de ser la flota más moderna de Europa a la más aventurera de Europa. Nunca creí que podría decir esto, pero es así. Los aficionados tendremos que tomarnos este tipo de cosas como una aventura que va incluida en nuestra afición. Hace años, algún aficionado que otro me decía que la Renfe no es para vivirla, es para sufrirla. Bueno, pues cambiemos de tema. Cambiamos de tema, pero al hilo del tema anterior. Mi hijo ferroviario ha podido hablar con fuentes de Renfe y de Adif y ha podido saber el estado de los depósitos de material motor, que cada vez es peor. Según las fuentes consultadas, cada vez hay menos acceso a las piezas, recambios y, en general, la calidad del mantenimiento ha empeorado bastante. Muchos de ellos, trabajadores de Renfe en depósitos y también maquinistas, me han dicho que también las subcontratas tienen mucho que ver con la degradación en general del mantenimiento del material. No solamente falta personal de conducción y de revisores en los trenes, falta también medios, falta también recursos para el mantenimiento de los trenes. En Adif no es tan grave el problema, pero sí lo es en Renfe. En el tema de mantenimiento de los vehículos, donde la disponibilidad del material está disminuyendo. Antes, hasta no hace demasiados años, había una disponibilidad de más del 90% del material. El material estaba muy poco tiempo en talleres y parece que está aumentando el tiempo de mantenimiento y de reparación en general. Además, que en mis últimos viajes he podido ver la gran cantidad de material averiado o tocado que necesita alguna intervención importante en talleres. A todo esto se suma, en general, el mal estado de la mayoría de los depósitos.
Ha habido mucha gente que me ha hablado de la situación de Villaverde Bajo, de la situación de otros grandes depósitos, donde la situación, depósitos, lo que muchos aficionados llaman territorio Renfe, vías de territorio Renfe, que suelen ser talleres y este tipo de cosas. La situación en estos lugares es cada vez peor. Ya no solamente por el tema de los grafiteros, también por la degradación en general del trabajo y del mantenimiento del material. Cada vez son peores las instalaciones. No deja de ser curioso que siempre que vemos la inauguración de algún tren de alta velocidad o de algún nuevo servicio, como hemos podido ver la traca, porque ha sido de traca la inauguración de los trenes 106, la otra cara de la moneda, la que nadie ve, es la situación del mantenimiento del ferrocarril convencional, incluso algún material de alta velocidad que ya no cumple con los tiempos. Porque es curioso, los retrasos se están extendiendo también a la alta velocidad. Estamos viviendo una época de degradación general del servicio ferroviario en España. Y ahora, un bloque de noticias. El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible destinará 28,8 millones de euros a remodelar y modernizar la estación ferroviaria de Grisén, de la línea de ancho convencional Madrid-Zaragoza, ubicada en la comarca de la Ribera Alta del Ebro, en Zaragoza. El objetivo es ampliar la funcionalidad y operatividad del esquema de la estación, aumentando las prestaciones de la circulación y facilitando una explotación más eficiente. La remodelación se hará mediante 2 contratos ejecutados por Adif. Por un lado, se ha adjudicado por 22 millones de euros el contrato para modernizar las instalaciones y adaptarlas a la demanda actual y futura del servicio ferroviario, mejorando las condiciones de seguridad y la accesibilidad de la estación. Por otro lado, se ha licitado por 6,8 millones de euros un contrato para el suministro de aparatos de vía asociados al proyecto de remodelación. La remodelación integral de la estación la realizará Acciona Construcción e incluye la adecuación de la configuración de la playa de vías y su trazado para incrementar la velocidad de circulación de los trenes de viajeros entre Madrid y Navarra, País Vasco-La Rioja, y la reordenación y ampliación de las vías de apartado para dotar a 2 de ellas, a la 3A y a la 3B, de 750 metros de longitud de vía útil y flexibilizar la operación de las maniobras de los tráficos en el apartadero industrial. Además, se ampliará la plataforma a las necesidades de la nueva configuración de vías. Los trabajos incluyen la instalación de nuevos elementos, carril, traviesas y balasto y aparatos de vía, la modernización integral del sistema de electrificación y la reubicación de las instalaciones de iluminación. Asimismo, se elevará la altura de los andenes, se creará un nuevo andén central y se reconstruirá el andén principal junto al edificio de viajeros, haciéndolo más funcional. La remodelación incluye la supresión del paso a nivel entre andenes, mediante la construcción de un nuevo paso inferior, dotado de escaleras y rampas. Asimismo, se adaptará la red de drenaje longitudinal y transversal. Se construirán 2 muros de contención de tierras donde se amplía el terraplén y la plataforma. Se instalarán nuevos cerramientos y se realizarán actuaciones de reparación de la estructura sobre el Canal Imperial de Aragón. En la estación de Grisén se inicia la línea de ancho convencional hasta Cabañas de Ebro,
constituyendo un triángulo que hace posible circular directamente entre las líneas Madrid-Barcelona, desde su lado Madrid y Zaragoza-Castejón de Ebro. Tiene varias vías de apartado y un apartadero industrial de la fábrica automovilística Opel. Nos alegramos que por fin Grisén tenga unas obras de mejora, un lugar tan conocido por los aficionados. Y ahora vamos al país vecino, a Portugal. El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, se ha reunido con el ministro de Infraestructuras de Portugal, Miguel Pinto, para conocer los planes de conexión de alta velocidad entre ambos países. En este encuentro, Pinto ha ratificado la prioridad que tiene la ejecución de esta infraestructura en los planes de transporte que prevén que su ejecución finalice en el año 2032. Por su parte, Rueda recordó los beneficios que tiene para ambos países la conexión de Galicia con la región norte de Portugal, en un momento que coincide con la inauguración del tren de alta velocidad que conecta las principales ciudades gallegas desde Madrid. Hay cosas de los políticos que me hacen reír. Alta velocidad Lisboa o Porto. Además, el gobierno de Portugal ha recordado la relevancia de la conexión de la alta velocidad ferroviaria de Lisboa con Madrid, un proyecto por el que, entre comillas, no se dejará de lado el enlace con Vigo. Cierro comillas. Estratégico para el norte de su país. La conexión con Vigo será una prolongación de la nueva línea de alta velocidad Lisboa-Porto que se presentó en octubre de 2022, tras su previa aprobación y autorización en marzo de este año. Se trata de un trazado de doble vía cuyo desarrollo incluye la adecuación de las actuales estaciones por las que pasará. Además, se construirá una nueva en Vilanova de Gaia. El tiempo de viaje entre la capital lusa y Oporto pasará de las actuales 2 horas y 49 minutos del servicio Alfa Pendular a 1 hora y 15 minutos en las conexiones directas. Bueno, pues mi experiencia con Portugal siempre ha sido muy positiva, porque son nuestros vecinos y además pues Salamanca está a escasos 100 kilómetros de la frontera portuguesa. Y he hablado con muchos portugueses y ferroviarios de allí, del país vecino. Portugal tiene 2 prioridades máximas y absolutas: la Beira Alta y la Beira Baja. Actualmente se está remodelando la Beira Alta, que es la línea que va hasta Vilarformoso y Fuentes de Oñoro, la línea que pasa por Castilla y León hasta la frontera de Irún y Hendaya, y luego está la Beira Baja, la zona fronteriza con Badajoz. Desde hace muchos años se habla en Portugal de un proyecto de alta velocidad, pero que nunca se ha llevado a cabo. Yo entiendo que a los políticos españoles y también a las constructoras españolas pues quieran que haya alta velocidad en Portugal porque serían unos contratos bastante jugosos. Pero conociendo muy bien a los portugueses, creo que el tiro les va a salir por la culata. ¿Por qué? Porque Portugal apuesta por la Beira Alta y por la Beira Baja. Y aparte, no solamente para servicios de mercancías, también para servicios de viajeros. La conexión por Fuentes de Oñoro y por Badajoz, estas 2 conexiones son las más importantes con diferencia para Portugal. Aparte, ¿qué va a ganar Portugal con la alta velocidad? Hoy en día el tiempo entre Lisboa y Oporto es bastante competitivo. 2 horas y media de viaje está muy bien. ¿Por qué gastarse una millonada en alta velocidad para solo 1 hora de viaje? ¿Necesita Portugal alta velocidad? Esa es la razón por la que el gobierno portugués lleva años, por no decir décadas, hablando de alta velocidad, pero al final
nunca se traduce ningún proyecto. Y además hacen bien, porque Portugal tiene un material convencional mejor cuidado que el español, porque cuando cruzas la frontera ya haré algún treneando por Vilar Formoso y algún reportaje de estas características para que veáis el material portugués como es, que es antiguo, pero está muy bien conservado y se ha modernizado con el tiempo. No es necesario gastarse una millonada en trenes para tener servicios de calidad. Pues esta es la situación real de Portugal. Por un lado, los políticos, sobre todo los políticos españoles, hablan de una cosa, pero la realidad, lo que se habla por parte de los ferroviarios portugueses es otra muy diferente. Y lo que se está haciendo es algo muy diferente a lo que se habla en las esferas políticas. Decir que me gusta mucho el ferrocarril portugués. Es un tren que está por descubrir y os recomiendo que vayáis por Portugal porque no decepciona. Y para finalizar, un último tema. Como algunos de vosotros sabéis, he empezado una nueva serie. Una nueva serie que va a ser mayoritariamente con material fotográfico. Una serie sobre la Ruta de la Plata, la línea Palazuelo-Empalme-Astorga. En un principio iba a hacer un podcast únicamente con voz sobre la historia de la Ruta de la Plata, pero al final me he decidido por una serie que sea visual, donde se podrá hacer un viaje por toda la línea, desde Palazuelo hasta Astorga, y también revisando un poco la historia de la línea, combinando la arqueología ferroviaria con la historia de la línea. Hay manifestaciones que se han hecho últimamente a favor de la Ruta de la Plata e incluso ha habido proyectos, unos que se han abierto, otros que se han denegado, pero es la historia de siempre. Siempre hay manifestaciones y siempre hay, ojo que está muy bien, que yo no digo que esté mal, y luego también politiqueo sobre la Ruta de la Plata. Yo creo que lo que necesitamos es ver cómo está la línea actualmente, qué ha sido y lo que podría ser. De ahí que me haya decidido por una serie sobre la Ruta de la Plata, porque para que la gente tome conciencia de lo que hemos perdido y lo que podría llegar a ser esta línea ferroviaria. Y para que se pueda ver la gran equivocación que supuso el cierre de esta línea, y no solamente de esta línea, de otras muchas, de la línea Valladolid-Ariza, de otras líneas que se cerraron por toda España, como el Santander Mediterráneo y otras muchas, para que podamos ver qué hemos perdido. Una España donde la España rural tenía trenes, tenía incluso los sitios más pequeños tenían una estación, y que hemos pasado pues al desastre actual que estamos viviendo. Ojo, que el ferrocarril español moderno tiene también cosas positivas, pero es una lástima que con tantos recursos el ferrocarril español de hoy en día sea tan chapucero, y sin embargo el de hace unas décadas, aunque los trenes eran lentos, pero por lo menos había tren para ir a todas partes, y además a un precio asequible. Y hasta aquí el podcast trenero de México Ferroviario. Suscribiros, dar like, compartir, comentar y hasta el próximo podcast.